El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Qué gusto más enorme volver a dirigirme a ustedes desde esta trinchera laboral de Canal 67, TV Canal 67, que estamos transmitiendo desde Colonia Flor Blanca, San Salvador, El Salvador, para el mundo entero. Gracias por estar con nosotros en nuestro nuevo horario, un horario más adecuado, un horario conveniente para que el jefe del hogar, luego de esta gran jornada, ¿verdad?, que esperamos que le haya ido muy bien en su jornada laboral de este día, pueda estar con nosotros en este horario. Gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias a la administración de TV Canal 67, que nos da la oportunidad de poder volver al aire salvadoreño y del mundo entero. Vamos ahora con nuestro primer programa de la temporada a hablar de lo que le está afligiendo, le está batiendo a los salvadoreños, amigos, que es el COVID-19 y, por qué no decirlo, sus derivados, el Delta, Omicron y, en fin, tanto nombre, ¿verdad?, bastante sofisticado para enunciar las derivaciones, las cepas de lo que es este virus. Gracias por estar con nosotros y gracias también a nuestro invitado de esta noche. Me refiero al doctor Carlos Ortega. Él es el jefe del Departamento de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por aceptarnos la invitación. Gracias por la invitación y un placer estar acá de nuevo contigo y al frente de la población salvadoreña, como tú dices, una vez más al aire, ¿verdad? Una vez más al aire. Gracias a Dios, mi querido doctor. ¿Y cómo se encuentra usted en estos últimos días? Pues gracias a Dios, bien, viendo cómo va evolucionando la situación en el país. Por demás está decir, es una situación crítica con un gran aumento de casos y viendo cómo evoluciona. Esperamos que el sistema pues pueda estar a la altura y atender a todas las necesidades de la población. Y comúnmente los salvadoreños pensamos que a los médicos no se enferman. ¿A usted no le ha dado el COVID-19? Pues por el momento no, pero por supuesto es el personal de salud que en estas últimas 2 semanas se ha visto abatido por un gran número de infecciones. Mucho personal está incapacitado, afectado por afección respiratoria, muchos de ellos diagnosticados ya con COVID. Y esto pues de alguna forma pone una carga más al sistema porque este personal de salud pues hace falta para la atención de la población, pero lógicamente también es de resguardar la salud de esa primera línea de la cual se habla, la salud del personal de salud, del personal de seguridad, ¿verdad? Y los servicios básicos para el funcionamiento que como sociedad tenemos, pues. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor Carlos Ortega? Amigos televidentes, si usted va sintonizándonos, encendiendo su receptor de radio o sintonizándonos, estamos con el doctor Carlos Ortega, jefe de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, con quien estamos abordando el tema del COVID-19 en nuestro país. Y le decía, doctor, ¿qué es lo que está ocurriendo científicamente, médicamente en nuestro país? Se hablaba de la cepa Delta, pero ya no se habló mucho, sino Omicron. ¿Cómo es que estamos? ¿Cuál es la situación? Para comenzar en orden, acá en El Salvador con estas enfermedades. Sí, efectivamente, el año pasado sufríamos el embate de la última ola, sobre todo allá por los meses de septiembre, octubre, que causó una gran cantidad de casos
positivos de COVID y además el embate que hizo sobre la población, una gran cantidad de fallecidos, hubo sufrimiento. Si todavía a esas alturas de la pandemia habían familias que decían, no, en mi casa nunca ha habido un enfermo de COVID, no, todavía no hemos tenido un familiar que ha fallecido por COVID, en la última ola de 2020, donde la variante Delta jugó un papel fundamental, aunque también participaron otras variantes que ya circulaban en nuestro país, todas las familias, pues cuando menos tuvieron un familiar, un amigo, un vecino que falleció por COVID o que se vio gravemente afectado por COVID. De ahí se vino a la baja, llegamos a diciembre, en esos días previos a diciembre, pues Sudáfrica daba a conocer la detección de la variante Omicron por la vigilancia molecular que ellos hacen y alertaba al mundo de esta nueva variante. La variante Delta pues se había distribuido a nivel mundial en todos los países desde que apareció allá por la India, se vino distribuyendo y fue sustituyendo otras variantes, aunque este proceso fue un poco más lento respecto a la variante Omicron. Cuando aparece Omicron, inmediatamente ya estaba presente en otros países, se vislumbraba que se iba a distribuir por todo el mundo, lo hizo de manera rápida y ya hoy en día pues ya está en todos los países del mundo, incluyendo Centroamérica. Esta entrada de variante Omicron pues está relacionada con el número de alza de casos en toda la región y nuestro país no es la excepción. Entonces hoy tenemos un nuevo repunte de casos de COVID-19, estamos en esta nueva ola, la cantidad de casos es bastante abrumadora. Quizás la gravedad de los casos ha disminuido un poco, pero eso no significa que no haya personas que se estén complicando y que estén poniendo o comprometiendo su vida, la infección por COVID-19, de manera particular la variante Omicron. Entonces, siempre existe la posibilidad de que entre una cantidad de infectados y enfermos se puedan haber algunos que se van a complicar y que puedan comprometer su vida. Esperamos que no se den los fallecimientos, que no lleguemos al estado que tuvimos en la última ola de 2021, pero va a depender mucho de cómo el sistema aborde a los pacientes y también de que la población haga su parte con las medidas de bioseguridad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de enlentecer ese proceso de transmisión de Omicron entre la población y además que completen su esquema de vacunación. Eso de alguna forma puede hacer la diferencia de esta ola respecto a la ola que tuvimos la última ola del año pasado. Doctor, así rapidito como un bosquejo, ¿verdad? Una pasadita para la información para nuestros amigos televidentes. Usted que nos ve a esta hora, amigo televidente. Doctor, Delta y Omicron se pueden llamar que son cepas derivados de COVID-19. Sí, es el mismo virus SARS-CoV-2 que causa la pandemia, solo que diferentes al virus original que inició la pandemia, pero es el mismo virus, pero con mutaciones. Sin embargo, Omicron, de manera particular en el gen de la proteína espícula, tuvo mayor cantidad de mutaciones que las que ya traía Delta y otras variantes de COVID-19, y esta cantidad de mutaciones le generó algunas ventajas evolutivas que la hizo más transmisible, más infectante, pero la característica más importante, y esta yo se la hago, trato de hacer énfasis ante la población, es que Omicron tiene mayor capacidad que Delta y el resto de las variantes de SARS-CoV-2 de causar reinfección, es decir, mayor capacidad de reinfectar. ¿Y esto qué significa? Que tanto las personas que ya sufrieron de COVID o las vacunadas tienen posibilidades de reinfectarse por Omicron. Y esto significa entonces que la población, el hecho que tenga vacuna o que ya haya padecido de COVID-19, no es una licencia para andar por todos los lugares sin guardar las medidas de bioseguridad. Lógicamente, alguien que está vacunado puede tener menos posibilidades de complicarse que alguien que no se ha vacunado, pero eso no es una licencia para no mantener las medidas de bioseguridad. Doctor Ortega, ¿por qué se muta este virus? ¿Por qué sufre mutaciones? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es su naturaleza? Todos los virus realmente sufren mutaciones en su proceso de replicación o multiplicación, para que la población lo entienda. Los virus RNA como SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios, como por ejemplo el virus de la influenza, tienden a mutar mucho más
y esto es con el objetivo de estos virus para poder permanecer en la especie, ¿sí? Donde están circulando, para poderse mantener en esa especie, van tratando de adaptarse a esa inmunidad de esa especie, a las vacunas que vamos poniendo. El virus va cambiando, va mutando a fin de poder mantenerse en esa especie. Lógicamente, los virus que más éxito tienen en mantenerse en una especie son aquellos que tienen mayor capacidad de infectante y de transmisión e incluso de reinfección, pero que causan cuadros más leves. ¿Por qué razón? Porque la persona con un cuadro asintomático o un cuadro leve puede andar caminando tranquilamente, puede sentir que no tiene nada, pero andar la infección y andarla transmitiendo. Entonces el virus, aquellos virus que causan los cuadros más leves son los que terminan muchas veces prevaleciendo, y aquellos que causan cuadros más graves, pues el paciente rápidamente es encamado, se pone grave, ya no puede andar transmitiendo el virus, y estos virus pues tienen mayor dificultad de poderse seguir transmitiendo en la población. Pero en el caso de Omicron, con la forma de transmisión que tiene y los casos que está causando, muy probablemente esa ha sido la causa de por qué se ha expandido tan rápido y tan fácilmente entre la población. Ahora bien, ¿son más resistentes también a los fármacos? Muy probablemente, debido a que el enfoque que tienen los fármacos están fundamentados en la genética del virus para el cual se hicieron esos fármacos, y en algún momento, así como puede haber un escape inmunológico a las vacunas, ¿sí?, del virus, igual hay algunos fármacos que en un momento son efectivos contra un virus y en otro momento ya no lo son. El mejor ejemplo es el caso de la influenza. Hay un fármaco que era muy efectivo contra la influenza, que es el oseltamivir, pero hubieron variantes del virus de la influenza que adquirieron a través de mutaciones resistencia contra oseltamivir, ¿sí? Igual sucede con SARS-CoV-2. Estas variantes en algún momento pueden tener un escape inmunológico, es decir, ya no ser las vacunas efectivas para las variantes, igual algunos fármacos igual pueden ser ya no efectivos para estas variantes. Por el momento, la vacuna, de acuerdo a los estudios de las empresas y de estos laboratorios, sigue siendo efectiva contra la variante Omicron, e incluso hay fármacos nuevos que son efectivos contra la variante Omicron, ¿sí? Y la variante pues se observa en general que produce un cuadro que es de leve a moderado, pero eso no debe de hacer atenderse a la población, porque dentro de este grupo de personas que se infectan y padecen cuadros de leve a moderado, siempre hay personas que se nos complican y que pueden llegar a comprometer su vida. Doctor, sabemos que la letalidad de Omicron, según las versiones periodísticas, es menor que COVID-19, pero sí, efectivamente, doctor, ¿cómo ve usted las cifras de contagio que está dando el gobierno? ¿Estamos ya encarrilados ya a una mayor realidad? Sí, bueno, esas cifras de contagio que nos dan depende del número de pruebas que tiene capacidad cada país. Entonces, la que nos dan es en base al número de pruebas que hace el país diariamente. Con eso pues se ha evidenciado pues un aumento en la transmisión del virus, y esto nos da como resultado que va a haber mayor cantidad de personas infectadas. O sea que ese es un reflejo de lo que podía estar pasando en toda la población. Es decir, que la cantidad de infectados es mayor que ese número de infectados que denotan las pruebas, porque esas pruebas se hace... Es muy limitada. Es limitado, pero sí es una fotografía fiel de lo que está pasando en toda la población. Ningún país logra hacer prueba a todos los enfermos respiratorios, ¿sí? Ningún país tiene esa capacidad. Lógicamente hay países que tienen mayor capacidad de hacer pruebas que nosotros, pero aún con el número de pruebas que está haciendo el gobierno, aunque me parece un tanto limitada, es suficiente como para tener una fotografía de lo que está pasando en la población, ¿sí? Entonces, ese alza que hemos tenido, que es evidencia, pues una fotografía fiel de lo que está pasando en toda la población, porque la gran cantidad de personas que no se diagnostican porque no tuvieron acceso a la prueba, pero sí puede estar infectado con COVID. Y además, cientos o miles de personas están haciendo la prueba rápida, a muchas de las cuales realmente sí son infecciones por SARS-CoV-2, y otro gran grupo también se hace la PCR en tiempo real en el sector privado. Entonces, las dimensiones de lo que está pasando probablemente es mucho mayor de lo que reflejan algunos datos, pero nos sirven esos datos por lo menos para extrapolar lo que está sucediendo
y lo que está ahorita abatiendo a la población salvadoreña y a la región, porque no solo es El Salvador el que está en esta situación, sino que es toda la región. Se están llevando a cabo campañas de tamizaje, es decir, detectar a la población. Usted dice que son muy limitadas. También está el sector privado, sí, que me imagino que es un poquito caro y con estos tiempos. Sí, es caro. Yo estaba viendo que una prueba de antígeno anda entre 20 y 30 y una prueba de PCR anda entre 100, 120, 130 en el sector privado. Lógicamente mucha gente que tiene el acceso a ese dinero para pagar esa prueba pues lo hace, aunque esto pues aumenta la carga económica que la pandemia está causando en la población en general, y no solo es esa carga para el gobierno, sino también para la población por el gasto de mascarillas, el gasto de alcohol gel, el gasto de desinfectante, el gasto en prueba, el gasto de medicamentos. Es decir, la población como tal también está soportando la carga de la pandemia. Además es importante también recordarle a la población que a pesar de todo lo que está pasando no debemos de ser alarmistas, pero no debemos de ser alarmistas de manera responsable. ¿Y qué quiere decir esto? Que las personas, como le decía al principio, deben de buscar la vacuna. Todavía, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de que han habido personas que han abanderado el tema antivacunas y que les ha dado COVID y han fallecido por COVID, aún así todavía hay un grupo que todavía no se convence que la vacuna es la única herramienta que tenemos que puede hacer la diferencia entre infectarse y no complicarse o complicarse. Una persona que tiene su esquema de vacunación completo, que tiene un estado nutricional y de salud adecuado, probablemente pueda infectarse, incluso pueda tener una enfermedad leve a moderada, pero no complicarse. Pero alguien que tiene un estado de vacunación incompleto o que no ha puesto ninguna vacuna, que no se había infectado y sobre eso todavía tiene alguna enfermedad de base, se nos puede complicar, sobre todo cuando hay un aumento en la cantidad de infectados. Y a esto se le agrega que cuando más infectados hay, el sistema se satura. Ya veíamos los griparios la semana pasada, los videos de cómo está la gente haciendo cola esperando atención. Cuando el sistema se satura, pues lógicamente la atención, pues el acceso a esa atención pues se ve más dificultada, y si usted se complica, pues eso va a dificultar que usted pueda recibir la atención debida. Y por eso es que la población debe de extremar las medidas de bioseguridad para enlentecer ese proceso. Probablemente, como lo dije en otro momento, probablemente el número de infectados por Omicron va a ser el mismo. Ya lo demostró, y incluso algunos países cerraron frontera otra vez, y Omicron, incluso más rápido que de Delta, se extendió por todo el mundo. Igual, probablemente en el país vamos a tener el mismo número de infectados, pero la diferencia lo va a ser en qué periodo de tiempo. Lo mejor es extender un poco más ese periodo de tiempo con las medidas de bioseguridad, enlentecer esa transmisión, y eso le da tiempo al sistema de ir atendiendo a las personas que van teniendo aquellos cuadros más moderados a graves. Muy bien, amigos televidentes, tenemos muchas consultas que hacerle al doctor Ortega, jefe de virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Vamos al siguiente espacio. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al doctor, porque esto es así. Familias enteras están en estos momentos concentradas en sus viviendas bajo esta enfermedad. ¿Cómo tenemos que relacionarnos? ¿Cuáles son las actitudes que tenemos que tomar cuando sabemos perfectamente que la familia vecina totalmente está encerrada, sufriendo esto? Y créame que esta situación está pasando en muchos hogares de El Salvador. Así es que el doctor nos va a sugerir cuál es el comportamiento que tenemos, la interacción que tenemos que estar teniendo en estos momentos, tanto al interior de nuestra casa como con los vecinos. Ya volvemos. Estamos en Casos y Soluciones. Continuemos conversando con el doctor Carlos Ortega. Él es el responsable del Departamento de Virología, de virus, ¿verdad? Lo que estudia en el virus, de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Continuemos, doctor. Doctor,
¿Cuál es la situación que tenemos que continuar nosotros realizando, sabiendo que este virus es más contagioso y que, ya se dio cuenta usted que hogares enteros están sufriendo el embate de esto? Y dice que nadie sale, todo el mundo está ahí. Doctor, esta venida de este virus definitivamente es porque nos descuidamos, nos relajamos el fin de año. Sí, en parte las fiestas de fin de año de alguna forma han incidido en este aumento en el número de casos, porque esa relajación más la venida de todos los compatriotas a visitar a sus familiares de alguna forma facilitó y aceleró la llegada de esta variante y esta nueva ola que estamos teniendo. Sin embargo, el virus por sí mismo, sus características de ser más infectante, más transmisible y de reinfectar, pues han colaborado de manera importante a este fenómeno y esta ola que estamos teniendo. Entonces, no solo la población es culpable, sino que el virus, ya lo vimos y lo decía al principio, los países tomaron medidas, pusieron restricciones y nada de eso funcionó para detener a Omicron. Sí, Omicron se distribuyó por todos los países y generó pues aumento en el número de casos en todos los países, algunos con mayor complicaciones y otras con menos. En nuestro país lo que tenemos en este momento sí es una ola, un aumento drástico del número de casos, podríamos llamarlo como algo crítico, una situación crítica en donde tenemos familias enteras que se han infectado por COVID y que la familia entera está en esa autocuarentena porque hoy ya no hay nada que lo obligue. Incluso algunos trabajadores teniendo dificultades con sus patronos respecto a esa incapacidad, pero la familia completa es ahí, o los vecinos, ya sabemos que la familia está ahí autocuarentena y que todos están o algunos están infectados con Omicron. Yo creo que aquí vale la solidaridad no solo de las familias, a esa familia que está en autocuarentena hay que apoyarla, hay que comprarle sus suministros para que no tengan que estar saliendo, hay que irselos a dejar a su casa, no es necesario entregárselas en la mano, se los puede poner en la entrada de su casa y estas personas fácilmente tener sus suministros, no solo de alimentos, sino también de medicamentos, y las familias deben de ayudarse unas con otras para poder salir adelante. Además, aunque no sea nuestra familia, con los vecinos, si sabemos que hay alguna familia vecina que tenga infectados dentro de su familia y que están en autocuarentena, todo, también hay que apoyarlas, tratar de facilitarles alimentos y facilitarles medicamentos, y porque en un momento también podemos ser nosotros como familia quienes necesitemos de ese apoyo. Entonces es el momento en que la sociedad como tal debe de apoyarse unos con otros y además apoyar a estas familias también contribuye al manejo de la pandemia. ¿En qué sentido? Porque si yo como vecino le llevo y le colaboro en irle a comprar los alimentos y la medicina a esta familia y se la llevo, yo evito que estas personas o que alguna de estas familias que esté infectado vaya a tener que obligadamente ir al súper, ir a la farmacia o ir a contagiar más personas. Entonces, cuando yo le ayudo a esta familia, también me estoy ayudando a mí mismo, ayudo a la comunidad y además en un futuro, usted no sabe si después, hoy es esa familia y a la semana siguiente es mi familia la que está infectada y voy a requerir de que mi vecino o mis familiares me lleguen a apoyar. Entonces es el momento de tener ese apoyo para contribuir a manejar de mejor manera la pandemia. Y si la mitad de la casa, un caso, 6 en una vivienda, 3 están contagiados, 3 no. ¿Cuál es la conducta que hay que seguir? Aislarlos totalmente. La conducta que debe seguir es que las personas enfermas deben de estar en un lugar específico de la casa que debe de estar siendo limpiado constantemente, desinfectado, y las personas no enfermas, que no sabemos si están infectadas o no, porque vamos a partir del hecho que tal vez 1 o 2 se han hecho la prueba y se ha salido positivo, pero en esa casa viven 6 y los demás no sabemos si están positivos o no. Entonces, pero aunque no se hayan hecho la prueba, deben de aislarse en la misma casa de las personas que están enfermas, mantener el distanciamiento de esas 2 personas enfermas, 2 metros o más, tratar de mantener ventilada esa casa la limpieza de los utensilios y todo eso debe de ser muy eficiente, no comer en la misma mesa. Las personas que están enfermas y que ya están positivas a COVID, pues deben de comer en el lugar donde están guardando reposo y las personas no enfermas en otro lugar. Ahora, ese es el deber ser, pero pues la realidad de nuestro país
no es tan fácil. Sabemos que hay personas que viven en viviendas muy pequeñas, con mucho hacinamiento. Esa es una realidad de El Salvador y de muchos países del mundo y de Centroamérica en particular. Y decir, mire, aíslense cuando a veces toda la gente duerme en un solo cuarto, o la casa realmente es un solo cuarto, y eso. Entonces es un tanto difícil, pero en la medida de lo posible, aunque sea esa casa con esas condiciones, debe tratar de que sea ventilada y mantener esa distancia de 2 metros o más, el lavado frecuente de manos, mantenerse la mascarilla todos en la casa. Eso es importantísimo, que todos mantengan la mascarilla dentro de la casa, porque si comúnmente lo que hacíamos era, cuando llegamos a casa todos nos quitamos la mascarilla en confianza con nuestra familia, cuando ya tenemos enfermos, todos debemos de usar la mascarilla con el objetivo de tratar de evitar de que la persona que está enferma no nos infecte, y además eso va a permitir que nosotros los podamos atender. Pero si nos enfermamos todos, ¿y quién va a atender a quién después cuando ya todos están enfermos? Entonces, incluso dentro de la misma casa hay que usar la mascarilla, sobre todo si tenemos personas enfermas. Y como repito, debemos de ser solidarios dentro de nuestra misma familia y también en la comunidad con nuestros vecinos. ¿Basta el uso de la mascarilla dentro de casa, doctor? ¿Cada cuánto hay que estarla cambiando? Y si esto no afecta el sistema respiratorio, porque de una u otra forma usted está haciendo un esfuerzo al exhalar el aire y inhalar aire y exhalar, ¿verdad? Así es la cuestión. Sí. ¿No? Y exhalar carbono. Sí, realmente las mascarillas, tanto la quirúrgica como la N95, no sella al 100%. Entonces, siempre se respira, no hay, sí se puede sentir una dificultad, pero es más que todo por la presencia de la mascarilla, y eso, y lógicamente el vapor que uno exhala es más caliente, y eso de alguna forma algunas personas sienten que dificultad para respirar, pero realmente la mascarilla no interfiere en el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2, y por lo tanto no va a provocar ninguna dificultad de poder obtener el oxígeno que necesitamos en nuestra respiración. Pero, y a pesar de que se dice que la mascarilla no evita al 100%, pues, pero sí dificulta esa transmisión. Y por lo tanto es importante que utilicemos la mascarilla, idealmente N95, porque esta podríamos decir que no es descartable y nos podría durar varios días, pero si no se puede, porque realmente es más cara, la mascarilla quirúrgica funciona, y en tanto, aunque idealmente esta debería de cambiarse ni siquiera cada día, sino que en cada cierto tiempo del día, pero sabemos que la realidad económica de nuestras familias no lo permite, pero mantenerse con esa mascarilla quirúrgica cuando menos todo el día, y si usted no ha salido a la calle, pues mantenerla como de uso personal un par de días, sí cumple con esa función de dificultar la transmisión del virus. No lo evita, pero sí lo dificulta, y ese es el objetivo del uso de la mascarilla. Par de días la mascarilla y a hacerse como de ella, repito, o lavar si es lavable. No, ni la N95 ni la quirúrgica de esas que venden es lavable, todas son desechables. Lo que pasa es que la situación económica de la población no le permite estar cambiando la quirúrgica cada 6 horas o cada día. O sea, hay que ser realistas, no todos tienen esa capacidad, y tampoco le podemos decir a la gente, pues no utilice mascarilla. No, si no tiene para comprar otra mascarilla, pues siga usando la quirúrgica que tiene hasta que pueda adquirir una nueva. En cuanto adquiera la nueva, desecha la que tiene y utilice. La N95 tiende a deteriorarse menos y a mantener más esa efectividad por más tiempo, pero igual es descartable. Idealmente debería de desecharse cada día o cada 2 días, pero la parte económica de nuestra sociedad no lo permite. Nadie se puede dar ese lujo de estar cambiando mascarilla N95 todos los días. ¿Sí? Imagínese una familia donde hay 3, 4, 6 personas, 7 personas, y usted impone que van a cambiar mascarilla N95 todos los días, son prácticamente 6, 7 dólares diarios. ¿Y cuánto le va a salir al mes en esa familia de 5 o 6 personas? Nuestra familia, en su gran mayoría, no pueden darse ese lujo. Entonces hay que usar la mascarilla que se tiene, y en cuanto se obtenga una nueva, pues descartar la que uno tiene. ¿Cuál es el medicamento que tenemos que estar tomando, doctor? Sabemos que cuando usted va al tamizaje, bueno, de una forma aceptable, ¿verdad? El gobierno de la República lo detecta a usted y le manda su kit.
¿Qué opina usted de lo que contiene este kit, doctor? Tengo ya varios días de no estar pendiente de lo que obtiene el kit, pero sí sé que parece que lleva aspirinita, parece que lleva acetaminofén, y no sé si siga continuando llevando vitamina C. No sé si sigue llevando ivermectina o no, pero la verdad que ninguno de esos fármacos le va a combatir la infección por COVID, ya eso ya quedó demostrado, pero si usted tiene fiebre, pues el uso de acetaminofén sí le va a ayudar, y la aspirinita por los trastornos o esos eventos de coagulación que se han observado en algunos pacientes, pues también es recomendable que se utilice, y abundantes líquidos y reposo. Eso para el paciente ambulatorio en su casa, que no está complicado y que está cruzando con un cuadro similar a un resfriado, es la recomendación, que es lo único que tiene que tomar. Solo aspirinitas y acetaminofén. Y acetaminofén, y si se tiene acceso, el acetaminofén le sirve para eso, y si tiene acceso también por la congestión nasal y la rinorrea que pueda tener, pues algún antihistamínico descongestionante. Hay distintas marcas, no voy a mencionar ningún nombre, pero ya hay medicamentos que vienen combinados. No se recomienda más estando en casa. Si ya hay indicios de que puede haber una sobreinfección bacteriana y todo, lo recomendable es buscar al médico para ver si esta persona amerita algún antibiótico para que pueda ser prescrito por el médico. Este es un paciente que tiene un cuadro leve, ambulatorio, que está en su casa guardando reposo y la cuarentena porque la prueba le salió positiva. Pero si en algún momento la persona siente que tiene dificultad de respirar, que la tos le genera y tiene cansancio y siente que se complica su cuadro, debe de buscar ayuda inmediatamente al sistema de salud, porque ya son distintos los fármacos que se van a utilizar en un posible ingreso en esta persona que se está complicando. ¿Y la aspirinita para qué, doctor? La aspirinita se ha utilizado para prevenir esos procesos de coagulopatías que se han relacionado con procesos de COVID. Yo no estoy seguro si sigue viniendo en el kit que da el gobierno, pero si sigue viniendo, yo sí se puede utilizar la aspirinita, no hay ningún problema, a lo mucho una en el día, y el acetaminofén que va ahí, la vitamina C. De ahí otro fármaco como ivermectina y todo eso no sirve para nada, ya quedó demostrado. ¿Y alguno que quite la inflamación? No hay necesidad de combatir inflamaciones. Por el momento en los cuadros leves no es necesario. En estos cuadros leves que está teniendo la población, generalmente en 5 a 7 días las personas se están recuperando, la mayoría sin complicaciones. Pero usted debe estar atento que ante una complicación, tos excesiva, cansancio, pérdida del aliento que le llama a la persona, ya si usted de repente solo tenía el cuadro como resfriado, pero de repente ya usted al hablar, al caminar, usted siente que ya se cansa o que le falta el aire, como dice nuestra población, ese es el momento que usted inmediatamente tiene que buscar ayuda, ya no se va a seguir en su tratamiento domiciliario, sino que usted tiene que buscar ayuda al sistema de salud para que pueda ser valorado, y si amerita, pues va a ser ingresado en el sistema de salud. ¿El acetaminofén también me sirve para la calentura, doctor? El acetaminofén pues le va a servir para la fiebre, para disminuir ese dolor osteomuscular que pueda tener. No se recomienda el uso de ibuprofeno o otro antiinflamatorio, porque tiene otros efectos adversos y en algún momento puede complicar otra afección que pueda tener la persona, por ejemplo una gastritis, etcétera. Entonces lo mejor es ser bastante conservador con el manejo domiciliario, acetaminofén, una aspirinita para niños diaria, abundantes líquidos, buena alimentación y reposo, ¿sí? Reposo, eso es lo que se le recomienda a todas las personas, no automedicarse, ¿sí? Y si ya hay indicios de alguna complicación, como las que acabo de mencionar, o indicios de que puede haber una sobreinfección bacteriana, la infección viral, pues buscar al médico para ver si realmente amerita o no antibióticos, no irlo a comprar o automedicarse. Y si ya se siente esos signos de cansancio, falta de aliento y todo, o otra complicación que ya se sienta la persona que no es como lo que hemos descrito en este momento,
pues buscar ayuda al sistema inmediatamente, no automedicarse, sino acudir a un centro de salud o a un hospital a buscar ayuda. Entonces concluimos, amigos televidentes, como nos dice el doctor Ortega, jefe del departamento que estudia los virus en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Tenemos que estar tomando acetaminofén, aspirinita y bueno... ahí hacer una aclaración, siempre y cuando haya dolor o haya fiebre, hay que tomar acetaminofén. Si no hay nada de eso y solo es alguna sintomatología respiratoria, pues realmente el manejo es abundantes líquidos, buena alimentación y reposo, ¿sí? Si la congestión es mucha y la secreción nasal es bastante, pues algún antihistamínico con un descongestionante. Si hay fiebre y hay dolor, entonces acetaminofén. Si no hay fiebre ni hay dolor, pues no tome acetaminofén tampoco. Es decir, que hay que reducir al máximo los medicamentos que uno puede tomar y no automedicarse. Y ya quedamos evacuada esta consulta, no antiinflamatorios. Sí, a estas alturas de la pandemia, la población debe de entender que no hay ningún fármaco que usted vaya a la farmacia y que usted diga, quiero el fármaco para COVID, eso no existe. Hay antivirales, pero su uso está siendo hospitalario, ¿sí? Y se está dejando para aquellos cuadros de moderados a graves. Y son antivirales bastante caros y que probablemente el sistema de salud tiene para estos pacientes, pero en general todo lo que usted puede comprar en la farmacia para esos cuadros de leves a moderados no es que sea la cura para el COVID, porque eso no existe, sino que son cuadros solo para paliar los síntomas. Entonces, si usted no tiene fiebre ni dolor, entonces no tiene que tomar acetaminofén. Si la congestión es poca y la rinorrea, o sea, la secreción es bastante poca, tampoco debe de tomar de manera antihistamínica o no tomarlos de manera excesiva. Ese es el objetivo, es decir, que todos los medicamentos tienen su prescripción específica y no automedicarse es importante. Amigos televidentes, luego de estas sugerencias, vamos al siguiente espacio porque estas sugerencias son para usted. Permítame. Por más está decir, interesante nuestra conversación con el doctor Carlos Ortega de la Universidad del Salvador. Y yo me he quedado corto preguntándole al doctor Ortega sobre las variantes Delta y Omicron. Y sí, efectivamente, Flurona. Doctor, ¿qué es esto? ¿Otra cepa? ¿Cómo la vamos a combatir? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Flurona es un nombre compuesto, no es un nombre científico, que denota que una persona está infectada al mismo tiempo por coronavirus, por SARS-CoV-2 y por el virus de la influenza, ¿sí? Flu de gripe, del inglés, de influenza, del virus de la influenza, y flurona de coronavirus. Entonces, es un nombre compuesto que denota que una persona está infectada con el SARS-CoV-2 y con el virus de la influenza. Ya el ministro hacía público la semana pasada del primer caso de flurona que se reporta en el país. Yo ahí quisiera hacer una aclaración. Casos de flurona han habido en todos los países desde el principio de la pandemia. Ok. Lo que pasa es que a los pacientes no se les hace de manera simultánea la prueba COVID y la prueba para el virus de la influenza. De hecho, la prueba del virus de la influenza no se hace de manera generalizada o sistemática o masiva como se hace la prueba para SARS-CoV-2 o la prueba COVID. Pero casos de flurona han sido reportados por un montón de países alrededor del mundo desde el principio de la pandemia. Y en nuestro país se pudieron haberse estado dando desde 2020, 2021 y hoy no se había documentado. Pero hoy sí se documentó ese caso que el ministro tuvo a bien a hacer público, y eso nos hace el llamado de atención que también en el país circulan otros virus respiratorios, no solo SARS-CoV-2. Aunque en este momento, en esta ola, toda afección respiratoria, no importa sea leve, moderada o grave, es COVID-19 hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Pero también circula en nuestro país el virus de la influenza y otros virus respiratorios que nunca se fueron, ¿sí? Y por eso nosotros recomendábamos
que sobre todo con el reporte que hizo el ministro, que eso viene a ratificar la posición del el laboratorio de virología, porque no es departamento de laboratorio de la facultad, sino que es el laboratorio de virología que pertenece a otro departamento. Yo soy el encargado del laboratorio, nada más. El laboratorio de virología pertenece al departamento de microbiología de la Facultad de Medicina y yo soy encargado del laboratorio de virología. Ya el laboratorio de virología recomendaba que para personas con enfermedades de base o adultos mayores también deberían no solo ponerse la vacuna contra el COVID-19, sino la vacuna contra la influenza que el ministerio pone a disposición todos los años para la población. Yo recuerdo que en mi caso, en una ida al supermercado, allí encontré un equipo del Ministerio de Salud que estaba ofreciendo la vacuna contra la influenza. Yo aproveché para ponérmela en ese momento. Entonces la población, si logra tener acceso a la vacuna contra la influenza, sobre todo en personas mayores con enfermedad de base, o adultos mayores, ¿sí? Deberían de ponerse la vacuna contra la influenza, porque no todo es COVID, aunque todos decimos todo es COVID hasta no demostrar lo contrario, cabe la posibilidad de que nos podamos infectar con la influenza. Y miren, la influenza, antes de la pandemia, a finales de 2019, hubieron miles de consultas por afección respiratoria y hubieron muchos fallecidos. Muy probable, muchos de ellos fueron a causa de influenza. Eso nunca lo vamos a saber porque nunca supimos si les hicieron prueba para la influenza o no a estas personas que fallecieron, pero eso fue en 2019. Entonces la influenza, en el caso que nos infectemos, si estamos vacunados, la vacuna no nos protege contra la infección, pero sí nos protege contra la enfermedad grave. Igual que la vacuna de COVID. La vacuna de la influenza no nos protege contra la infección, pero sí nos protege contra la enfermedad grave, ¿sí? Así es que si estamos vacunados contra la influenza y nos llegamos a infectar, es probable que esa sea la diferencia en tener una influenza leve a tener una influenza grave que también puede complicarse y comprometer la vida de la persona, incluso provocar el fallecimiento de esa persona. Entonces la influenza también debe tenerse cuidado. Aunque en este momento digamos que todo es COVID, no hay que bajar la guardia y descuidarse de que también puede ser influenza. Así es que para las personas que nos ven, sobre todo personas que tienen enfermedad de base, diabéticos, personas con cardiopatías o trastornos pulmonares o los adultos mayores, si tiene acceso a la vacuna contra la influenza, póngasela. Doctor, las vacunas, buen punto. Alguien que conoce de esta situación nos está diciendo que para conocer que una vacuna es efectiva tienen que pasar 10 a 15 años, porque ese es el periodo. Y aquí la estamos usando en menos de 3 años. ¿Es así, doctor? Sí, no sé realmente cómo hace esa aseveración esa persona o quién es. Sin embargo, para manejar la pandemia, una de las herramientas que de manera acelerada, sobre todo los países con una infraestructura científica muy avanzada, pusieron a disposición para crear estas vacunas, que han sido hasta este momento pues la única herramienta que de alguna forma ha permitido paliar la pandemia. O sea, para decir que no ha servido o que hay mucho tiempo, pues la población no podía esperar. Estas vacunas se han hecho en tiempo récord. Lógicamente otras vacunas han requerido 10 años y hasta más ya de estudios para poderse proveer a la población, pero esta vacuna se produjo en menos de 6 meses y era necesario pues acortar esos tiempos, de lo contrario no tuviésemos a disposición todas estas vacunas que, como repetimos, para nosotros que trabajamos en la sección de virología, en el laboratorio de virología, estas vacunas han hecho la diferencia. Y alguno puede decir, pero mire, yo me vacuno y me infecté siempre. Es que ya repetidamente, es que la vacuna contra el COVID-19, comparándola incluso con la vacuna contra la influenza, no va a evitar o no evita al 100% la infección, ¿sí? Pero sí nos previene y nos ayuda a evitar la enfermedad grave. Muy probablemente y casi con seguridad, si no existiera todo este proceso de vacunación a nivel mundial, la cantidad de fallecidos fuera abismalmente mayor.
¿sí? Y yo no quisiera haber puesto a prueba ese otro escenario. Mire, no hagan vacuna, ¿sí? Para mí el escenario de haber hecho acelerada la vacuna, incluso saltándose esos periodos que llevan otra vacuna, ha sido necesario para poder poner a disposición de la población mundial la vacuna. Las jornadas de vacunación en El Salvador, ¿le han parecido a ustedes las adecuadas? Parece que vamos un buen ritmo. Sí, eso ya lo hemos hablado en otras entrevistas. Quizás los datos que nos dan a veces no nos satisfacen del todo, los estratos poblacionales vacunados y todo eso. Sin embargo, de manera global, yo sí puedo decir con certeza, porque es lo que he observado, que el país ha sido uno de los que mayores coberturas de vacunación ha tenido de la región. Esa cobertura ha sido muy exitosa y no sé realmente si no se hubiese tenido esa cobertura, cómo nos hubiese abatido la última ola, la ola del año pasado, ¿sí? En donde estas variantes que causan cuadros más graves, no sé qué hubiese pasado, probablemente hubiésemos tenido mayor cantidad de fallecidos y en esta nueva ola la vacunación para nosotros sigue generando la diferencia o haciendo la diferencia y por lo tanto al tener esa cobertura probablemente eso ha hecho la diferencia entre tener mayor cantidad de complicados y fallecidos y no tenerlos, ¿sí? Así es que la vacunación ha sido importante. Yo creo que a futuro, en los próximos años, comparando los países, al final en su global, cuántos fallecidos hubieron, cuántos infectados, eso nos va a permitir decir cuál ha sido el impacto real de la vacuna en países como el nuestro, pero en general podemos decir que el papel, en el caso de la vacunación, el Ministerio ha jugado un buen rol, como lo manda la Constitución en ese sentido respecto a la vacuna. Estamos lejos del fin del coronavirus y todos sus derivados, así como pudimos abolir la rabia, las paperas, el sarampión, la viruela, doctor. Lamentablemente los coronavirus, como COVID-19, también hay otros coronavirus que año con año causan afecciones respiratorias. Hay varios coronavirus que el siglo pasado ya causaban cuadros tipo resfriados comunes todos los años y año con año se repite eso. Entonces se han hecho estudios donde se demuestra que la inmunidad que tenemos en un momento contra un coronavirus, varios años después esa inmunidad se va perdiendo, no porque la perdamos nosotros, sino que el virus va cambiando y nuestro sistema inmunológico deja en algún momento de reconocerlo. Y además, lo que yo les decía al principio, el virus que quiere prevalecer en una especie es aquel que provoca un cuadro más leve. Entonces, SARS-CoV-2 va dando indicios de acuerdo a ese comportamiento en una variante que es más infectante, más transmisible, que va causando un cuadro más leve. Es probable y casi seguro que vamos a tener que aprender a vivir con SARS-CoV-2, con COVID-19, así como hemos aprendido a vivir con el virus de la influenza, y es probable que sea necesario una nueva vacuna actualizada año con año contra COVID-19. Lo ideal es que existiera una vacuna con el cual erradicáramos estos virus respiratorios, pero miren, ahí estamos con influenza, que no hay una vacuna, sino que año con año hay que actualizar la vacuna y todos tenemos que vacunarnos contra el virus de la influenza. Igual, o el virus de la gripe, para que la gente entienda que la influenza es la gripe propiamente dicha, no el resfriado común que uno tiene, sino que es la gripe. Así con el virus del SARS-CoV-2 es probable que tengamos que aprender a vivir año con año y que sea necesaria una vacuna que sea actualizada, y no sé si va a ser cada año, cada 2 años, el tiempo lo dirá, pero por lo que se ve el virus se va a quedar con nosotros. Decían que después de Omicron ya nos olvidáramos del COVID-19, lejos entonces. No. Por el contrario, lo que yo estoy diciendo es que los virus que quieren prevalecer en la población humana tienden a ser más infectantes, más transmisibles, pero a causar cuadros más leves. Entonces probablemente esta variante sea la base de ese virus SARS-CoV-2, que es el que se quede con nosotros, y probablemente sí va a seguir año con año causando, o este mismo año puede haber una ola y puede haber otra ola meses después,
es probable que a partir de este momento tengamos olas siempre de COVID, pero con cuadros más leves. Eso sería lo que quisiéramos todos, y que poco a poco los cuadros fueran más leves, pero siempre dentro de esos cuadros leves siempre van a haber quienes se van a complicar y quienes pueden comprometer la vida, incluso fallecer. Y por eso vislumbramos que siempre va a ser necesaria una vacuna, igual del comportamiento con el virus de la influenza. ¿Para qué hay vacuna contra la influenza si siempre nos vamos a infectar? Para evitar los cuadros graves y evitar esos fallecimientos por influenza. Entonces, el comportamiento que se prevé lleve SARS-CoV-2 sea el que ha tenido otros coronavirus. Solo la diferencia es que vamos a requerir de una vacuna. Ojalá que así sea, porque en determinado momento, y SARS-CoV-2 lo ha demostrado, que es impredecible, y de repente puede surgir una variante que no solo sea más infectante, más transmisible, sino que también nos provoque cuadros más graves. Eso sería lo que vendría a botarnos todo el trabajo que han hecho los sistemas de salud de todo el mundo para controlar la pandemia. Pero esperamos que no sea así, que el camino sea ese, a provocar cuadros más leves, y que pues sí, vamos a tener que aprender a vivir con SARS-CoV-2. Esto de aprender a vivir, me suena que tenemos que tener algunas medidas para evitar los contagios, la vacuna, aprender a vivir con un virus. Sí, ya lo hemos hecho. Influenza, el virus de la influenza causó graves pandemias el siglo pasado. Todavía en 2009 hubo una pandemia de influenza, la influenza porcina que se le llamó, que rápidamente a los siguientes años ya estaba contenida en la vacuna que año con año nos ponemos contra la influenza. Pero en un principio siempre se buscan las medidas de bioseguridad para enlentecer esa transmisión y dar tiempo a conseguir una vacuna. Cuando yo hablo de aprender a convivir con SARS-CoV-2, con COVID-19, es porque por lo que estamos viendo, esto no va a ser de apliquemos una vacuna y lo erradicamos, sino que es probable que el virus año con año, si continúa causando cuadros leves a moderados y la tasa de mortalidad baja bastante, es probable que en algún momento pues las medidas de bioseguridad puedan distenderse un poquito, relajarse un poquito, pero que va a ser necesario para evitar que estos cuadros que va a seguir causando SARS-CoV-2 de COVID-19 sea necesaria una vacuna probablemente anual o cada 2 años. Esperamos que ese sea el comportamiento de la pandemia y pues al final se quede con nosotros el virus, así como está influenza, porque influenza está con nosotros, o sea, no se ha ido. En 1918 la influenza A causó 50 millones de muertes documentados y 100 millones de muertes que no se documentaron. Si lo extrapolamos a la población mundial que había en aquel entonces a la que tenemos ahora, es como que hubieran muerto alrededor de probablemente unos 200 millones ya en este momento por COVID-19, pero la población aprendió a vivir con el virus de la influenza porque nunca se fue, ¿sí? Y hoy está contenido año con año en la vacuna todo lo que se documenta en la región de las cepas o variantes que circulan de influenza, y esas son las que se ponen, ¿sí?, en la vacuna que año con año nos estamos poniendo. Si este año circula esta variante con esto es lo que se incluye en la vacuna del siguiente año, y así se va trabajando con la vacuna de la influenza. Entonces, probablemente así va a tenerse que trabajar con SARS-CoV-2, a no ser que de repente las farmacéuticas o estos laboratorios de estos países de repente digan, hemos encontrado una vacuna que sí va a erradicar y que el virus no puede escapar a esa efectividad de la vacuna, pero eso no va a suceder. A secas, ¿cuántos muertos llevamos mundialmente? No, ignoro el dato. Más o menos, van como se habla de varios millones, pero desconozco el dato. No lo consulté, no le he consultado los últimos días. Lo bueno, y lo que quería decir yo, amigos televidentes, es para que realmente tengamos
mucho cuidado con esto. Y para no irnos con la duda, si usted me permite, la muerte por COVID-19 en todo el mundo serían entre 6, 8 y 10 millones. Sí, ese es un dato que... Frío, feo. Sí, pero aún ese dato es mucho mayor. Yo le recomiendo a la población, si quiere estar monitoreando constantemente, puede visitar la plataforma de Johns Hopkins. Hay una plataforma donde todos los países están alimentando y perfecto. Ahí nos está dando un aproximado, porque siempre es una aproximación de los infectados, de los fallecidos, y a eso los expertos, sobre todo los estadísticos, dicen que hay que agregarle un 40% más. Más para redondear. Entonces, si aparecen entre 6 y 8 millones, imagínense, estaríamos hablando de casi el doble de esos, por los 14 millones de fallecidos. Y esta es la realidad. Gracias, doctor realidad. Carlos Ortega, jefe de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, por haber estado con nosotros. Y el saludo del Chinito, ¿verdad, doctor? Porque así nomás, ¿verdad? Así nomás. Y aún así se puede contagiar. Por supuesto, después siempre hay que usar el alcohol gel y todo. Y aquí, pues por la situación de la entrevista, uno se restringe el uso de la mascarilla, pero en general la mascarilla, uso estricto en todos los lugares, incluyendo en su casa. Doctor, gracias. Estamos para servirle y siempre para atender las invitaciones. Saludos a la población y ánimos. No nos preocupemos más de lo razonable, mejor seamos responsables con las medidas de bioseguridad y el uso de la mascarilla y vacunémonos. Perfecto, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. Gracias mil. Si Dios quiere, tendremos más en la próxima. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.